En realidad es nuestro debut haciendo podcast para Juan Diego y para mí, que es algo, bueno, es una tendencia en el periodismo, que cada vez más los periódicos tradicionales, pues además de hacer el papel como hemos hecho toda la vida y de escribir, pues experimentamos y hacemos nuevos formatos y uno de ellos es el podcast, que es como un documental de radio. Y con la ayuda de compañeros en la cadena SER hemos querido contar la historia de lo que sucedió en las residencias de mayores el, en el mes crítico, el primer mes, cuando hubo un tapón hospitalario. Muchísimos mayores de residencias murieron allí sin atención y no fueron rechazados por los hospitales. Va a ser interesante por varios motivos, ¿no? Creo que desvelamos cómo los dirigentes tomaron partido en ese momento, en un momento crítico donde básicamente se llegó a plantear a quién salvar y a quién no salvar la vida, y con un coro de voces importante de los responsables de aquellos días, más hemos usado todo el material que recibimos en el correo electrónico. Cuando pusimos nuestros emails en las informaciones y pedíamos ayuda a los lectores, recibimos más de 600 correos electrónicos y cada historia era muy interesante. Con todo ese material que no sabíamos qué hacer tanto tiempo después, fue cuando decidimos hacer una selección de las mejores historias y plantearla en este podcast. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, la sección local de Madrid, y Juan Diego estaba en la calle haciendo un reportaje. Creo que era de mayores que vivían solos, ¿no, Juan Diego? Sí, creo que sí, no me acuerdo exactamente. Bueno, el caso es que en ese momento vemos un cable, un teletipo de la agencia Europa Press y sale la noticia de que había al menos 17 muertos en estas residencias, según las familias. Y entonces, bueno, eso pues era obviamente algo que en aquel momento nos sobrecogió, era una alerta, ¿no? Y rápidamente en el grupo de WhatsApp hablamos, Juan Diego se fue para allá, le dimos la dirección, yo me puse a trabajar al teléfono para confirmar con fuentes y entonces hicimos este reportaje que iba a cambiar por completo la manera en que íbamos a vivir los siguientes días. Porque ya durante lo que quedó de mes, por lo menos, estuvimos ya centrados en cubrir residencias y bueno, ya te digo que fue como un antes y un después y de hecho ese día nosotros hicimos una cosa en esa primera información que no solíamos hacer, que era pedir ayuda a los lectores, que es poner un mensaje al final de la pieza invitándolos a que nos informaran si conocían de otros brotes en otras residencias, puesto que ya temíamos que el virus, si se colaba en una residencia, iba a causar estragos. Entonces empezamos a recibir desde entonces una avalancha de correos en los siguientes días. Solamente en las primeras 24 horas ya teníamos 20 emails y así sucesivamente en los siguientes días. Entonces, ese momento, como decía antes Juan Diego, te hace darte cuenta de lo importante que es tu tarea como periodista, porque estas personas estaban recurriendo a nosotros como último recurso. Habían llamado ya a la policía, al hospital, a la residencia, no tenían a nadie. Y nos escribían mensajes de SOS literal, que lo decían así, socorro. Y era bastante angustiante leer esos correos y tener esas conversaciones de aquellos días. Sobre todo el miedo que había, no sabíamos en ese momento hasta qué punto el virus cuántos muertos iba a causar, cómo se propagaba, y yo recuerdo esos días de verdadero pánico, pánico que además se te transmite a ti porque empiezas a pensar en los tuyos. Desde hace unos años acá, sobre todo lo he notado, cada vez hay mayor profesionalización de los gabinetes de comunicación, de las instituciones y de las empresas, que salvo algunas honrosas y muy buenas ejemplos,
no, su tarea primordial es que no se conozca lo que ellos no quieren, bueno, que no se conozca, en fin, la verdad, por ir directamente a lo que quería decir, ¿no? Ese trabajo ocurre con básicamente todos los partidos políticos, con la mayoría de las instituciones con las que nos encontramos, y ese momento es duro en el día a día, pero en un momento como ese, más todavía. Por ejemplo, teníamos el ejemplo de que en Estados Unidos podíamos ver reportajes en UCI, podíamos ver reportajes en residencias, incluso en Italia. Nos llegaban esos ejemplos periodísticos, los veíamos de compañeros que conocemos de esos países y nosotros no podíamos salir de nuestro asombro de que aquí se cuestionase que pudiésemos tener acceso a lugares como el propio cementerio o como un hospital, que era donde se estaba librando la principal batalla contra el coronavirus. Poco a poco eso se fue relajando, poco a poco los periodistas fueron ganando terreno, porque es algo que no solo haces tú, ¿no? Sino con el resto de compañeros de la profesión, es empujar un poquito hasta llegar a la meta donde queremos, bueno, siempre hasta donde intentamos contar. Fue difícil, se vivía con mucha intensidad esos días, el tema llegó a lo pasional porque como ha dicho antes Fernando, en juego estaban muchas vidas y esto nos afectaba a todos. Habíamos cubierto los dos conflictos, habíamos estado en otros países, teníamos experiencia en reporterismo internacional, pero esta era una crisis que estaba pasando en casa.